Nueva York es una de las ciudades más importantes del mundo. Rascacielos, lugares icónicos, personalidades del cine y la música, pero en la NBA, Nueva York es sinónimo de decepción. A lo largo de su amplia historia, los Knicks se han caracterizado por tener alergia al éxito. Son una de las 3 franquicias que han disputado todas las temporadas de la NBA, pero la última vez que levantaron un título fue en 1973, y la última vez que pisaron las finales hubo un lockout. Sin embargo, en este 2025 algo parece haber cambiado. Con un equipo renovado, una plantilla repleta de grandes jugadores y un rendimiento tremendo en playoffs, los Knicks han conseguido romper el maleficio y meterse en las finales de conferencia por primera vez en este siglo. Pero ¿por qué los Knicks han tardado tanto en llegar hasta aquí? ¿Qué ocurrió para que una de las franquicias más importantes de la NBA haya sido un fracaso constante? Hoy en Gigantes del Básquet te vamos a contar su historia. Si te gusta la NBA y sobre todo si te gustan los Knicks, dale like y suscríbete. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. En los últimos años de los 80 y durante toda la década de los 90, los Knicks fueron sinónimo de competitividad. Con Pat Ewing como referente, alcanzaron 2 finales. Primero en 1994, durante la retirada de un tal Michael Jordan, y más tarde en 1999, durante el lockout como 8º clasificado. Nueva York impuso un estilo muy particular, obra de Pat Riley que elevó el nivel físico hasta rozar lo antideportivo, con figuras como Charles Oakley o Anthony Mason. Aquellos Knicks supusieron el renacer de un proyecto que había caminado por el desierto tras los 2 anillos conseguidos en 1970 y 1973. En la era de las trincheras, los Knicks construyeron un equipo de absoluto hormigón armado que estuvo muy cerquita de alcanzar el éxito. Pero un tal Michael Jordan se cruzó en su camino en varias ocasiones. De hecho, las finales de 1999 fueron el canto de cisne de aquel equipo. Contra todo pronóstico, se cargaron a los Miami Heat, ahora dirigidos por Pat Riley, y que venían de ser el primer clasificado en una temporada marcada por el lockout y la segunda retirada de Jordan. Después barrerían a una potencia defensiva, como eran los Atlanta Hawks de Dikembe Mutombo. Todo ello para volver a chocar con Indiana Pacers y Reggie Miller en las finales del Este. Los Pacers habían tenido una temporada magnífica. Su juego era riquísimo y variado. Pero a la hora de la verdad, Latrell Sprewell, Larry Johnson y Alan Houston pasaron por encima de Indiana. Todo ello sin contar apenas con un veterano y lesionado Pat Ewing. Los Knicks se veían una vez más en las finales, esta vez como 8º clasificado, sin haber tenido ninguna serie de playoffs con factor cancha y con Latrell Sprewell y Alan Johnson como sus principales anotadores, sumando 20 y 18 puntos de media respectivamente. Pero poco podrían hacer ante unos San Antonio Spurs muy superiores, que venían más frescos y tenían a Tim Duncan y David Robinson en su esplendor. 4-1 en las finales y a casa. Al año siguiente, con una temporada normal, los Knicks se mantuvieron arriba, segundos del este, confirmando que eran un proyecto al alza y que sus jugadores en ascenso estaban preparados para tirar la puerta abajo. Aquellos Knicks daban la impresión de poder emular lo realizado en los años 70, apareciendo justo tras la desaparición de una dinastía, con una plantilla larga y profunda y un estilo muy particular. Pero de nuevo, Reggie Miller lo impidió. En las finales de conferencia del año 2000, los Pacers se vengaron con un rendimiento espectacular de su dupla Reggie Miller-Jalen Rose, imponiéndose 4-2 y poniendo fin a la temporada del conjunto neoyorquino. En aquel momento, ni el fan más pesimista de los Knicks podía imaginar que tendrían que esperar 25 años para volver a unas finales de conferencia, y que sería el hijo de uno de sus jugadores de banquillo, como era Rick Branson, el que lideraría la franquicia hasta tal escenario. Y es que las temporadas que vendrían después de esta fueron una sucesión de errores, fracasos, decepciones y malas decisiones que llevaron a los Knicks a ser considerados como una de las peores franquicias de la NBA y el hazmerreír de la competición en muchas ocasiones. 48, 30, 37, 39, 33, 23, 33, 23, 32 y 29. Estas fueron las victorias totales en las temporadas siguientes hasta la llegada de Carmelo Anthony al Madison Square Garden en el año 2011. Un periodo de absoluto hundimiento en las oficinas de los Knicks, donde perdieron por completo el norte y todo coincidiendo con la entrada en escena de un tal James Dolan. James Dolan entró en escena para los Knicks de manera efectiva en el año 1999, pero tras la decepción del 2000 empezó a llevar la voz cantante en las oficinas. Primero, se deshizo de Pat Ewing argumentando que no iba a firmar una extensión de contrato y que demandaba mucho dinero, cosa que el jugador años después se encargó de desmentir. A cambio, llegarían nombres de bajo nivel como Travis Knight, Glenn Rice, Luke Longley y rondas de draft
que no acabarían por convertirse. El equipo no lo haría mal ese año, pero en primera ronda serían eliminados por los Toronto Raptors de Vince Carter, y a partir de ahí empezó el desplome del siglo XXI de los New York Knicks. Se deshicieron de Glenn Rice, cortaron a Larry Johnson, eligieron a Nene con el pick 7 por delante de otros como Amar'e Stoudemire, Caron Butler o Carlos Boozer. Todo ello para el año siguiente traspasarlo junto con Marcus Camby a cambio de Antonio McDyess. Un McDyess que no jugaría en su primer año por estar lesionado y disputaría un total de 18 encuentros con la camiseta de los New York Knicks. Un año después llegaría la salida de Latrell Sprewell a los Timberwolves por Kate Van Horn e iniciando un periodo de transición y reconstrucción sin apenas elecciones de primera ronda. Así llegamos a uno de los momentos más críticos de toda la historia de los New York Knicks. La llegada de Isiah Thomas. Hablemos de Isiah Thomas, la figura que casi destruye a los New York Knicks. Isiah Thomas es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y uno de los 5 mejores bases de todos los tiempos. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de sus capacidades fuera de la cancha. Thomas empezó su andadura como ejecutivo en los Toronto Raptors, no superando las 30 victorias en ninguno de sus años. Después compraría la CBA, la segunda liga profesional estadounidense, y que servía como una especie de G-League para la NBA. En apenas 2 años, y pese a ser una competición con más de 40 años de historia, esta entró en crisis económica por culpa de la gestión de Isiah Thomas, el cual la abandonó a su suerte para poner rumbo a los Indiana Pacers y entrando así la CBA en bancarrota. Isiah Thomas tomó el mando de las operaciones en los Pacers, y aquello fue todo un fracaso, significando el regreso de Larry Bird a las operaciones y que lo primero que hizo nada más llegar fue despedir a Isiah Thomas. Los Knicks no vieron los evidentes avisos de que poner a Thomas al frente de la toma de decisiones era un error, y por eso, en diciembre de 2003, le hicieron presidente de operaciones. Lo que se vino después fue una de las historias más terroríficas de la historia de los despachos de la NBA. Entre 2003 y 2008 pasaron 5 entrenadores, incluyéndose él mismo. Los Knicks tuvieron la plantilla más cara de la NBA por entonces, sin superar las 23 victorias. Se realizaron operaciones incomprensibles, como la de Eddie Curry, Steve Francis, Penny Hardaway, Antonio Davis, Jalen Rose o Zach Randolph, entre muchísimos otros. Bajo la dirección de Thomas, los Knicks solo alcanzaron los playoffs una vez. Fue en 2004. Hasta que en 2008 fue despedido tras rozar el ridículo con 23 victorias tan solo, pese a ser el 7º equipo más caro en términos salariales de toda la competición. La etapa de Isiah Thomas no pudo ser peor, la cual incluyó un caso de acoso sexual que se resolvió en un acuerdo extrajudicial que le costó $11 millones a Isiah Thomas. En lo deportivo solo se tomaron decisiones para el olvido, y sobre la cancha fueron los peores Knicks hasta ese momento. Donnie Walsh llegaría después para tratar de enmendar el desastre, y por fin los neoyorquinos empezaron a asomar la cabeza. Mike D'Antoni, Donnie Walsh y un proyecto joven. Esa era la premisa y el resultado fue positivo. En apenas 3 campañas, los Knicks regresaron a playoffs con balance positivo, y volviendo a convertirse en un destino preferencial para agentes libres como Amar'e Stoudemire. Pero esta etapa no puede entenderse sin alguien como Carmelo Anthony, el regreso del hijo pródigo al Madison Square Garden, el elegido para devolver a los Knicks a la gloria, una estrella a la altura de la franquicia. La ilusión regresó al Madison y la verdad es que vivirían sus mejores años desde la década de 1990. El problema fue que tuvieron que compartir época con los Miami Heat de LeBron James, con los Indiana Pacers de Paul George y con los Boston Celtics del Big Three. Ni el buen hacer de Mike Goodson evitó que el equipo se viniera abajo. Las prisas siempre han definido a los New York Knicks, y con James Dolan al frente esto fue mucho más evidente y preocupante. Los aires megalómanos de Dolan le llevaron a rescatar a un dinosaurio como Phil Jackson para ponerle al frente de los despachos. Jackson, que contaba con casi 70 años, intentó implementar el triángulo ofensivo en plena era de auge del lanzamiento de 3 puntos. Y spoiler, fue un absoluto fracaso. Todo ello al mismo tiempo que la franquicia trataba de subirse al carro de las reconstrucciones agresivas vía draft, al ejemplo de los Sixers del proceso. Y es que en los años siguientes la franquicia tendría los picks 4, 8, 9 y 3, que se tradujeron en Porzingis, Knox y RJ Barrett. Los Knicks entraron en una fase de declive total. 17, 32 y 31 fueron las victorias totales que registraron durante la época de Phil Jackson como director de operaciones de la franquicia. Por el banquillo del Madison pasaron entrenadores como Derek Fisher, Kurt Rambis y Jeff Hornacek hasta la salida de Phil Jackson.
Luego, Steve Mills volvería a tomar el control de la dirección deportiva en un momento de hundimiento total, donde el equipo no tenía rumbo, hacía movimientos sin sentido y se desprendía de todos sus activos sin apenas valorarlos. Y cuando parecía que las cosas iban bien, todo se torcía, como ocurrió en el año 2018 cuando Kristaps Porzingis se lesionó cuando iba a ser All-Star. Tras la decepción de David Fizdale y la llegada de la pandemia, algo cambió en las oficinas de los Knicks. Es aquí donde entra en escena una figura que apenas se le ha visto la cara de cara al público, como es Leon Rose. Leon Rose fue uno de los agentes más importantes del negocio, un miembro clave de la agencia CAA, y que desde que tomó el mando de las oficinas no ha hecho sino dar pasos firmes y hacia adelante por resucitar a los Knicks. Rose entregó las llaves del equipo a Tom Thibodeau cuando nadie se acordaba de él, y en su primer año, con un equipo de retales, llevó a los Knicks a los playoffs por primera vez en casi una década. Randle, Rose, R.J. Barrett y Reggie Bullock. Estos fueron los principales jugadores de los Knicks en un año que terminaron cuartos de la Conferencia Este. Al año siguiente no pudieron repetir la presencia en playoffs tras el fracaso de Kemba Walker y los problemas físicos de Derrick Rose, pero les permitió abrir espacio salarial y hacerse con Jalen Brunson. Una apuesta muy criticada por entonces, pero que ha terminado convirtiéndose en uno de los mejores fichajes de la historia de los Knicks y que coloca a Brunson como el mejor base de la franquicia desde Walter Frazier y Earl Monroe. 3 años seguidos pisando playoffs, haciendo las cosas muy bien desde los despachos, siendo arriesgados y utilizando a la perfección sus activos, contratos y elecciones. Solo así se entiende que tras paso hayan podido conformar una plantilla tan equilibrada y talentosa que cuenta con jugadores como Jalen Brunson, Josh Hart, OG Anunoby, Michael Bridges o Karl Anthony Towns. La historia que han recorrido los Knicks hasta llegar de nuevo a las finales de conferencia no ha sido fácil, pero no por agentes externos, sino porque ellos mismos han sido su peor enemigo. No ha sido hasta la llegada de 3 figuras clave como Rose, Thibodeau y Brunson que los Knicks han podido desquitarse del San Benito de franquicia maldita. Al fin, el mayor mercado de la NBA está ante su primera oportunidad en este siglo de ganar un anillo de la NBA. No lo van a tener fácil, pues los Indiana Pacers se lo van a poner bastante complicado, como ya estamos viendo en estos playoffs, pero estoy seguro que este puede ser el inicio de una gran historia y de un gran proyecto para que los New York Knicks se confirmen y se reafirmen como uno de los equipos a seguir en lo que resta de década. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la historia de cómo los Knicks pasaron de ser un equipo absolutamente terrorífico a convertirse en uno de los grandes aspirantes a ganar la NBA en esta temporada 24-25. Si te ha gustado y si has llegado hasta aquí, no te olvides de darle like, suscribirte y dejarnos un comentario con tu opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.